En la ciudad de Santiago de Querétaro, siendo las 17:03 del día 28 de mayo de 2020, sesionando de manera virtual para que tenga lugar la sesión extraordinaria 07-2020 y sesión 15/2020, de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento Interior de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, y artículo 1 del acuerdo mediante el cual se establecen diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, así como ampliar el periodo de la carga de la información de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19. En virtud de haberse expedido formal convocatoria para la sesión que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, así como por los artículos 14 y 16 del Reglamento Interior de la Comisión, y con el fin de proceder al desahogo del orden del día, solicito a la Secretaría Ejecutiva a proceder al pase de lista de los integrantes del Pleno. Desde luego, presidente. Bueno, les informo que existen 3 asistencias, 0 faltas y 0 justificaciones. En términos del artículo 16 del Reglamento Interior de la Comisión, existe quórum legal para sesionar. Declaro instalada la sesión e instruyo a la Secretaría Ejecutiva a dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente. 1, verificación del quórum, declaración de existencia del mismo e instalación de la sesión. 2, aprobación del orden del día. 3, análisis, estudio y en su caso aprobación del acuerdo que reforma diversas disposiciones de vigencia del acuerdo mediante el cual se establecen las medidas y lineamientos de operación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, derivados de la contingencia de salud pública por el COVID-19 y del acuerdo mediante el cual se establecen diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, así como ampliar el periodo de la carga de la información de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado ante la situación de contingencia generado por el denominado virus COVID-19. Es cuanto, presidente. Pongo a consideración de los integrantes del Pleno la aprobación del orden del día, procediendo a la votación del mismo. Quien esté a favor, así manifestarlo. A favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos. Para desahogar el tercer punto del orden del día, consistente en acuerdo que reforma diversas disposiciones de vigencia del acuerdo mediante el cual se establecen las medidas y lineamientos de operación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, derivados de la contingencia de salud pública por el COVID-19 y del acuerdo mediante el cual se establecen diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, así como ampliar el periodo de la carga de la información de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19. Hago del conocimiento de los integrantes del Pleno que, derivado de las manifestaciones que ha hecho la Secretaría de Salud Federal con los señalamientos de los avances de este virus y la semaforización que se hizo de los estados, y atendiendo también a las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud del Estado y concretamente del llamado que hizo el gobernador del Estado, y siguiendo en concordancia con todas estas medidas para combatir esta pandemia, es que se acuerda ampliar el periodo para la suspensión de los plazos, siendo este hasta el 15 de junio, así como la de la carga de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, en términos de lo acordado el día de ayer por el Instituto Nacional de Administración, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el INAI, además de la ampliación de las guardias dentro de la comisión en términos de los acuerdos internos que se han tomado. Es por ello que se somete a consideración y aprobación de los integrantes del Pleno el acuerdo en momento. Quien esté a favor, así manifestarlo. A favor. Presidente, le informo que existen 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo en comento y se instruye a la Secretaría Ejecutiva a fin de que se envíe a su publicación al periódico oficial de Gobierno del Estado, La Sombra de Arteaga.
Y no habiendo más asuntos por desahogar y siendo las 15 horas con 8 minutos del día de su inicio, se da por terminada la sesión de pleno, instruyendo a la Secretaría Ejecutiva a que elabore el acta respectiva. Muchas gracias.